Bienvenidos a la semana 15. En esta semana trabajaremos sobre la presentación de la información en hojas de cálculo. La importancia de presentar información en forma adecuada es que nos permite, dentro del ámbito empresarial, ejecutivo o laboral, una clave para una toma de decisiones eficiente, profesional y precisa. Aquí una lista de los aspectos destacados. 1. Tiene que tener claridad y comprensión. Una hoja de cálculo bien estructurada permite que cualquier persona, jefe, colega o cliente, entienda rápidamente los datos sin necesidad de explicaciones adicionales. Esto ahorra tiempo y evita malos entendidos. Toma de decisiones acertadas. Los ejecutivos basan muchas decisiones en análisis de datos. Si la información está mal presentada o es confusa, pueden tomarse decisiones erróneas que afecten negativamente al negocio. Por ejemplo, ¿te gustaría que tus presentaciones se vieran como algo como así? Se puede hacer en Excel. Otra de las cosas es que el profesionalismo es importante. Una presentación ordenada, visualmente limpia, refleja responsabilidad, atención al detalle, competencia y deja una buena impresión, especialmente cuando se presentan informes o análisis directivos o clientes. Detección de errores. Cuando los datos están organizados adecuadamente, con encabezados claros y formatos coherentes y fórmulas bien aplicadas, es fácil identificar y corregir errores. Y la comunicación efectiva de la hoja de cálculos con gráficos, resúmenes y datos destacados permiten comunicar hallazgos de manera más visual y efectiva, facilitando que todos los involucrados capten rápidamente lo importante. Es más fácil entender el comportamiento de, por ejemplo, las ventas de cierto producto a través de un gráfico que a través de los datos desordenados. En el entorno laboral, una hoja de cálculo no solo organiza datos, sino que también comunica valor y la forma en que se presenta puede marcar la diferencia entre un análisis útil y uno inútil o perjudicial. ¿Qué competencias debo tener para hacer buenas presentaciones de datos? Tablas dinámicas, que es una herramienta muy poderosa en programas como Microsoft Excel, Google Sheets, que permiten resumir, analizar, explorar y presentar grandes cantidades de datos de forma interactiva. Los elementos de una tabla dinámica, entre ellos tenemos los campos de filas. Son los datos que se agrupan en filas. Las filas son estas que ven aquí, acuérdense. Ejemplo, nombres de productos, nombres de empleados, fechas. Y el resultado es que cada valor único se muestra como una fila en una tabla. Campos de columnas, que son estas columnas que ven aquí. Son datos que se agrupan en columnas. Valga la redundancia, son, por ejemplo, meses, regiones, categorías. El resultado es que permite ver los valores cruzados con los de las filas. Campos de valores o los campos que se encuentran en este ladito es la información numérica que se quiere resumir o analizar. Ejemplo, total de ventas, cantidad de productos, promedios. El resultado es que se muestra como sumas, conteos, promedios, etc. Y el campo de filtro permite mostrar solo una parte específica de los datos. Ejemplo, ver solo los datos de un año en específico, de una región o de un producto. El resultado es que controla lo que se muestra en toda la tabla dinámica. La tabla dinámica a través de este filtro va a mostrar solo los resultados de los filtros que estén aplicados para esa tabla dinámica. Los pasos para hacer una tabla dinámica. Entonces, tenemos una tabla, por ejemplo, aquí donde tenemos una tabla con ID, con productos, categorías, inventario. Aquí tenemos varios errores que nos vamos a dar cuenta a la hora de trabajar con bases de datos. Y aquí tenemos otra columna que es bodegas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que la columna E está completamente vacía. Para trabajar con una tabla dinámica de toda la información de esta base de datos se necesita hacer una limpieza. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se elimina o se mueve esta columna vacía hacia la derecha o se elimina, ¿cierto? Para que esta información de, por ejemplo, la bodega esté dentro del rango de la tabla. La otra, celdas vacías. Por ejemplo, aquí en la celda B8, ¿cierto? Existe una celda vacía.
Para las tablas dinámicas, una tabla tiene que estar completamente llena con datos en todas y cada una de sus filas y columnas, pues dependiendo del tamaño de la tabla. No tiene que ser una tabla infinita, pero a la hora de trabajar con tablas dinámicas, sí seleccionamos el rango que queremos analizar para la creación de la tabla dinámica. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar datos. Asegúrate de tener una tabla sin celdas, ni filas o columnas vacías. Encabezados claros en la primera fila. Miren esta parte de aquí donde tenemos los encabezados, es súper importante. Datos ordenados en columnas, por ejemplo, fecha, productos, ventas, región. Bueno, en este caso tenemos el producto, la categoría, el inventario y la bodega. 2. Seleccionar los datos. Haz clic en cualquier celda dentro del rango de datos y selecciona todo el rango manualmente. Puedes seleccionar aquí y con el clic del botón seleccionado llegamos hasta el final de la tabla. Podemos simplemente pararnos, dependiendo del Excel o del Google Sheet que tengamos, hay combinaciones de teclas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, yo utilizo para Excel en español Control E y selecciona todo el rango de una tabla que no contenga ni columnas ni filas vacías. Y nos vamos a ir al menú Insertar. En Excel vamos a la pestaña Insertar y le damos clic en Tabla Dinámica. Una vez que tengamos seleccionado previamente pues, los datos que queremos crear como tabla dinámica. Y elegimos si queremos que se cree una nueva hoja o en la misma hoja en donde nosotros le digamos. En Google Sheets debemos ir al menú Datos, Tabla Dinámica, seleccionamos el rango y creamos la tabla en una hoja nueva. Entonces miren acá, insertar, tabla dinámica y eso nos va a llevar ya al siguiente paso. Entonces, eso nos va a crear esto en una nueva hojita, por ejemplo. Esos son los pasos estamos dentro de los pasos para crear una tabla dinámica. Ahora, este panel se va a abrir con los campos. Miren lo que vemos acá, filas, valores, filtros y columnas. Entonces, a filas lo que queremos agrupar, por ejemplo, producto. A columnas las categorías adicionales, por ejemplo, mes o región. A valores lo que queremos calcular, por ejemplo, suma de venta. A filtros, para filtros podemos filtrar por fecha, región, etc. Entonces, se deben ajustar los cálculos si es necesario. Podemos hacer clic en el campo de valores, configuración del campo de valor para cambiar entre suma, conteo, promedio, mínimo, máximo, etc. Y le damos formato, agregamos separadores de miles, ajustamos anchos de columna, cambiamos el tipo de moneda en el caso de que estemos trabajando con moneda, etc. Podemos aplicar estilos visuales para que sean más legibles. Elementos gráficos. Son representaciones visuales de datos que te permiten entender y comunicar información numérica de forma clara, rápida y efectiva. Pasos para hacer un gráfico de torta, por ejemplo. Tenemos esta tabla de categorías e ingresos. Lo primero es organizar datos, asegurémonos de tener los datos con encabezados claros, seleccionamos los datos, en este caso las celdas con los datos encabezados, por ejemplo, desde la A1 hasta la B4. Miren, A1 hasta la B4, en el caso que debemos pues, en el caso que querramos seleccionarla, en este caso pues existe hasta la B6. Insertamos el gráfico. Vamos a la pestaña Insertar, en la barra superior nos vamos a la pestaña Insertar, buscamos el grupo Gráficos, que es todo este grupo que está aquí, y podemos hacer clic en el icono gráfico de barras. Y ese puede estar junto al de columnas. Elegimos el tipo que prefieras, barras agrupadas, que son barras más comunes, barras apiladas, barras 3D. Bueno, hay muchas opciones para elegir. Entonces eso crea una tablita como esta. Podemos personalizar el gráfico a través de estos elementos visuales que tenemos por aquí y en la pestaña Diseño de gráfico. Podemos cambiarle el título al gráfico haciendo clic en el ingreso. Podemos ajustar los colores de las barras, los elementos, modificar las etiquetas o ejes, activar valores numéricos encima de las barras, moverlo o redimensionarlo según lo que necesitemos. Opcional, lo cual da un formato profesional. Usar colores suaves, evitar recargarlo visualmente, agregar etiquetas claras y asegurémonos de que el gráfico sea fácil de interpretar, que no tengamos que preguntarle a alguien cómo se debería interpretar, sino que cualquier persona que vea el gráfico tenga la capacidad de entender de qué se trata.
Para realizar una presentación, podemos hacer uso de una nueva hoja, un libro de Excel o Google Sheets, para consolidar toda la información contenida en bases de datos y otras hojas para resumir la información y presentarla de una forma más clara y ordenada. Entonces, por ejemplo, acá les dejo un video de la realización de la presentación de datos. Podemos hacer, por ejemplo, un dashboard en Excel de forma fácil y rápida, siguiendo estos consejos. Y eso sería como lo ideal, que logremos llegar a ese nivel de manejo de datos. En la plataforma les dejo unos ejemplos de cómo se debe hacer y las instrucciones para que puedan utilizar todas las herramientas acá presentadas.